Buenos días, jóvenes. Continuamos con nuestro segundo módulo del curso de Termodinámica 1, Energía, Trabajo y Calor. Anticipábamos en el video anterior, al final de la clase anterior, que en esta clase resolveríamos el primer ejemplo del módulo. Vamos a leer el enunciado. Es un pistón de 0.1 kilogramos de masa con un diámetro de 5 centímetros, descansa sobre una masa de un gas contenido en un cilindro, el cual está a 75 grados Celsius. El pistón está conectado a un resorte cuya constante cae a 150 newtons por centímetro de desplazamiento, y su masa es despreciable y originalmente se encuentra en su posición de reposo. Para un proceso cuasi estático y despreciando cualquier fuga de gas y los efectos de la fricción, calcule el trabajo de frontera hecho por el sistema si el pistón es elevado 1 centímetro. Determine la presión final del gas y nos indican que la presión atmosférica alrededor de nuestro sistema es de 101.325 kilopascal. Esto es equivalente a una atmósfera. Siguiendo los pasos sugeridos en el módulo anterior para la solución de problemas en forma sistemática, decíamos que debíamos, como primer paso, recopilar los datos que nos proporciona el problema en su enunciado. De acá el problema nos da la masa del pistón, el diámetro del pistón, y nos dice que dentro del pistón y el cilindro hay un gas cuya temperatura es de 75 grados Celsius, así que esto nos proporciona una temperatura inicial de lo que esté contenido dentro del pistón y cilindro. El pistón está conectado a un resorte, nos dan la constante K del resorte, nos dicen que el resorte es de masa despreciable, se encuentra en su posición de reposo. Para un proceso cuasi estático y despreciando cualquier fuga de gas y los efectos de la fricción, calcule el trabajo de frontera hecho si el pistón es elevado a 1 centímetro. Esto es la distancia que se debe desplazar el pistón, y dice que debe ser elevado, así que esto representa el desplazamiento que proporciona como dato el enunciado. Nos dicen que la presión atmosférica que está alrededor de nuestro sistema es de 1 atmósfera. Y aquí tenemos los datos recopilados de los que aparecen aquí. Lo único que haría falta es que la temperatura inicial dentro del sistema o dentro del pistón y cilindro es de 75 grados Celsius. Queremos saber el trabajo realizado por el gas y la presión final. El problema nos pide que supongamos que el proceso es cuasi estático y que despreciemos los efectos de la fricción entre el pistón y el cilindro. Más adelante preguntaremos qué efecto tendría esa fricción entre el pistón y el cilindro sobre el resultado que obtengamos. No hay fuga de gases, eso permite que el sistema sea considerado un sistema cerrado. La última suposición, aceleración despreciable del pistón, en realidad podría ser eliminada. ¿Y por qué podríamos eliminar esta suposición? Esa suposición ya está implícita en esta más amplia suposición. El siguiente paso era representar gráficamente lo que vamos a analizar. Ya el problema nos proporciona una figura o una imagen. Sin embargo, siempre será importante que nosotros definamos las fronteras de nuestro sistema, pues dependiendo de ello tendremos que considerar o no interacciones de frontera. Ya lo veíamos en el caso del horno eléctrico en la clase anterior,
que dependiendo de dónde ubicáramos las fronteras, la interacción que debíamos considerar era trabajo o calor. Así que acá definimos la frontera justo alrededor del cilindro y el pistón y queremos saber este contenido, cuánto trabajo hace al modificar su volumen. Reconociendo que el pistón tiene que ser elevado, podemos deducir que el volumen de nuestro sistema debe aumentar. Y decíamos que en ese caso nuestro sistema debe liberar energía en forma de trabajo. La ecuación básica que vamos a utilizar es la ecuación de trabajo de frontera móvil. Y vamos a ir al tablero para trabajar manualmente la solución de este problema. Muy bien, vamos a resolver acá el problema de ejemplo donde las incógnitas son el trabajo realizado por el gas y la presión final del gas. Para contestar la primera pregunta, tenemos que evaluar el trabajo de frontera que realiza el gas y para ello debemos utilizar esta ecuación. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cuál es la presión en el gas? ¿Será constante? ¿Será variable? Como sugeríamos en la clase anterior, que debíamos determinar la presión a partir de información de lo que ocurre sobre el pistón. Decíamos que debíamos definir un diagrama de cuerpo libre sobre el pistón y en esta dirección tenemos una fuerza de presión atmosférica, tenemos una fuerza asociada con el resorte y tenemos el peso del pistón. Mientras que en la dirección opuesta tenemos la presión del gas multiplicada por el área del pistón. Por lo tanto, haciendo un balance de fuerzas, obtendríamos que la presión por el área del pistón tiene que ser igual a la presión atmosférica por el área del pistón más el peso del pistón más la fuerza del resorte, de tal manera que la presión es igual a la presión atmosférica más el peso del pistón dividido entre el área del pistón más la fuerza del resorte dividida entre el área del pistón. Y ya tenemos una expresión de la presión para sustituir en nuestra ecuación de trabajo de frontera. Así que sustituyendo obtenemos que el trabajo de frontera es igual a la integral de 1 a 2, y este es el trabajo de frontera entre 1 y 2, es igual a la presión atmosférica más el peso del pistón por un diferencial de volumen. Y ese diferencial de volumen está definido como el área del pistón multiplicado por
el diferencial de desplazamiento del pistón. Expandiendo, tenemos que el trabajo de frontera de 1 a 2 es igual a la integral de 1 a 2 de la presión atmosférica por el área del pistón por dx más el peso del pistón por dx, se cancelan las áreas, más a por x por dx. Cada uno de estos integrado de 1 a 2 y de 1 a 2. Integrando, tenemos que el trabajo de frontera de 1 a 2 es igual a la presión atmosférica por el área del pistón por el desplazamiento en X, más el peso del pistón por el desplazamiento en X, más un medio de la constante del resorte por la diferencia de las posiciones al cuadrado. Veamos ahora si tenemos suficiente información para sustituir valores. El problema nos indica o nos dio como dato la presión atmosférica. El diferencial de desplazamiento es 1 centímetro. El problema no nos da precisamente x1 y x2, sin embargo dice que inicialmente se encuentra en la posición de reposo. Por lo tanto, x1 es 0 y x2 es 1 centímetro. La masa del pistón es un dato. La aceleración gravitatoria 9.81. La masa del pistón, si mal no recuerdo, es 0.1 kilogramos. Así que en este punto podemos decir que ha concluido nuestro análisis de este problema. Ahora solo es cuestión de sustituir valores que debemos ser cuidadosos, pues K también es un dato. Debemos ser cuidadosos a la hora de introducir los valores y asegurarnos de que todas las unidades sean consistentes. Por ejemplo, acá tenemos presiones en kilos, distancias en centímetros. Debemos convertir todo a una sola unidad para poder sumarlo. Pero bien más allá de los problemas que podemos encontrar al sustituir valores y al introducirlos en la calculadora, vale la pena hacernos algunas preguntas. Esta es nuestra expresión de trabajo de frontera. Y vamos a hacernos aquí dos preguntas. La primera pregunta es, ¿será posible asumir que la presión del gas sea constante? Vamos a analizar esta expresión. La presión atmosférica es constante. El peso del pistón es constante, sin embargo la fuerza del resorte depende de la posición. Por lo tanto, la presión es una función de la posición.
Sobre el trabajo también podemos hacernos algunas preguntas. El término, esto representa un cambio de volumen. Y decíamos que el pistón se está moviendo hacia arriba y que eso implicaba que el volumen ocupado por el gas aumentaba. Ahora, si pensamos en el volumen del ambiente, el ambiente está disminuyendo su volumen. Entonces, esto que está acá, este término, podemos interpretarlo como el trabajo de compresión que recibe el ambiente. Así que parte del trabajo que debe hacer el gas tiene que ver con la compresión del ambiente. El segundo término, masa del pistón por gravedad por el cambio en la posición X, se refiere al cambio en energía potencial que sufre el pistón. Eso que significa que el gas debe hacer suficiente trabajo también para elevar el pistón. Y por último, esta expresión, el tercer término, lo veíamos como trabajo de resorte. Y nuestro sistema o el gas debe ser capaz de proporcionar suficiente energía en forma de trabajo para comprimir el resorte. Así que el gas por sí solo tiene que realizar suficiente trabajo para cumplir un propósito de comprimir el ambiente, elevar el pistón y comprimir el resorte. La última pregunta del problema es determinar la presión final, y para ello solamente habría que sustituir aquí en X el valor de X2. La pregunta que podríamos hacernos en este punto es: ¿será la presión inicial igual a la presión ambiental? Y es fácil deducir la respuesta a partir de la expresión que hemos obtenido para la presión del gas. Y vamos a regresar entonces a las PPT para encontrar los resultados o ver los resultados numéricos de este problema. Acá tenemos una expresión entonces equivalente al resultado que obtuvimos en el tablero. Nuevamente tenemos el término asociado con la presión atmosférica, con la elevación del pistón y la compresión del resorte. En el área del pistón es pi r cuadrado, o en función del diámetro, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Decíamos que lo que hacía falta era sustituir los valores. Aquí tenemos un cuarto de pi, diámetro al cuadrado, por la presión atmosférica convertida a pascales, 0.1 kilogramos por 9.81 metros por segundo cuadrado, por el desplazamiento del pistón, más la K del resorte convertida a newton metros por el cuadrado de la posición final. Y eso nos da que el trabajo de frontera es 2.75 y nos dio un resultado positivo que es consistente con lo que debíamos esperar al tener un caso donde el volumen aumenta. ¿Y qué significan o qué representan estos 2.75 joules? Esa es la energía que el sistema libera. El sistema libera a sus alrededores esta cantidad de trabajo. Y si el sistema libera esa cantidad de trabajo, alguien debe haber perdido esa cantidad de energía. Es decir, el sistema, su energía debe al final del proceso ser inferior en esta cantidad, pues del sistema ha salido esa cantidad de energía. Así que lo que tenemos acumulado dentro del sistema debe haber sido modificado, a menos que haya alguna otra interacción que permita incrementar su energía. Por lo pronto solo conocemos de esta interacción de frontera y debemos suponer que su efecto es el de disminución de la energía. Repito, desconocemos si hay alguna otra interacción que
proporcione energía al sistema, pero así que la interpretación que le damos es juzgando únicamente por el efecto del trabajo. Y decíamos que esos 2.75 joules representaban el trabajo de comprimir el ambiente, el trabajo de elevar el pistón y el trabajo de comprimir el resorte. Para determinar la presión final decíamos que solamente era necesario sustituir acá la posición final. En esta ecuación es más claro contestar aquella pregunta que decías que hacíamos sobre la presión inicial, donde cuestionábamos si esa presión inicial podía o no ser igual a la presión del ambiente. Y al tener que considerar el peso del pistón, podemos indicar que la presión inicial es mayor a la presión del ambiente. Sustituyendo los valores, obtenemos que la presión final es de 178.2 kilopascales. Y con esto concluimos este ejemplo. Avanzando hacia otra interacción de frontera, ahora nos vamos a referir al calor. Acá nos indica el recuadro: para cada interacción de calor debe haber una diferencia de temperatura. Es decir, si observamos esta figura, tenemos un ambiente a 25 grados Celsius y 3 latas de soda. Una a 25 grados Celsius, una a 15 grados Celsius y una a 5 grados Celsius. El potencial de transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Acá hay 10 grados de diferencia. Hay un potencial para transferir energía en forma de calor. Acá ese potencial es mayor, pues la diferencia de temperatura es 20 grados. Y como sugiere la figura, la razón de transferencia de calor en el caso en el que la diferencia de temperatura es más grande, también es mayor al caso donde la diferencia de temperatura solo es de 10 grados. Y en el caso de la soda, en equilibrio térmico con el ambiente, no hay potencial para transferencia de calor, por lo tanto, esa interacción de calor no debe ser, o esa interacción de frontera no debe ser considerada, no existe. Al igual que el trabajo, la transferencia de calor no es una propiedad, así que no podemos referirnos como al calor del estado 1 y el calor del estado 2. Esto es incorrecto. Hay un calor transferido para ir de 1 a 2, un calor para ir de 2 a 1, un calor para ir de A a B. El calor siempre se asocia con un proceso y un proceso involucra dos estados. Delta Q depende de la diferencia de temperaturas, como veremos en las siguientes diapositivas, donde vamos a dar una descripción breve de los tres mecanismos de transferencia de calor. Así que tenemos el equivalente a la potencia. Definíamos potencia como W punto delta W entre delta T, y vale la pena indicar que este punto siempre representa una relación con respecto al tiempo, así que delta Q entre delta T es Q punto, y Q es la letra que vamos a usar para representar calor. Así que Q punto tiene las mismas unidades de potencia, son kilowatts, y representa razón de transferencia de calor. Así que Q es calor transferido, Q punto es razón de transferencia de calor. Y la razón de transferencia de calor siempre es proporcional a la diferencia de temperaturas, siempre es proporcional al área de transferencia de calor. La convención que vamos a utilizar, que veremos cuando señalemos o indiquemos o especifiquemos el principio de conservación de energía en sistemas cerrados, es que Q va a ser positivo cuando fluye hacia el sistema. Si acá definimos el sistema dentro de la lata de soda, el calor cruza la frontera hacia dentro del sistema. Si acá tuviéramos una soda, qué sé yo, a 26 grados,
esto cedería calor al ambiente y lo consideraríamos, como le agregaría, lo especificaríamos con un signo negativo en la ecuación de balance de energía. Es un calor de salida. El calor de entrada lo vamos a representar como positivo y el calor de salida como negativo. Nuevamente debemos preguntarnos qué efectos tiene esa interacción sobre la energía del sistema. Y eso nos permitiría corroborar si hemos o no asignado el signo correcto. Por ejemplo, en el caso de estas dos latas de soda, ¿qué efectos debe tener la interacción de calor con respecto a la energía del contenido de la lata? Si agregamos calor a la lata, debemos esperar que la energía dentro del sistema aumente. Así que tiene un efecto, por llamarlo de una manera, positivo sobre la energía del sistema. En el caso de que el calor salga, ¿qué efecto? El sistema está liberando energía en forma de calor, por lo tanto debemos esperar que eso tenga un efecto negativo sobre la energía de nuestro sistema. Debe hacer que ella tienda a disminuir. En los procesos donde no hay transferencia de calor, el calor es cero y a ese tipo de procesos nos vamos a referir como procesos adiabáticos. Así que cuando usted lea un problema y se indique que el proceso es adiabático, debe recordar que no hay transferencia de calor o la transferencia de calor es despreciable. Los tres mecanismos que vamos a describir brevemente son materia del curso de transferencia de calor, por lo tanto aquí solo lo vamos a describir brevemente y más allá de esta clase no discutiremos sobre ello. El primer mecanismo de transferencia de calor que vamos a ver se conoce como conducción y de acuerdo a este recuadro es la transferencia de energía en forma de calor debido a interacciones moleculares. Por ejemplo, en estos gases las moléculas a mayor temperatura tienen una mayor actividad que las moléculas de menor temperatura y el desplazamiento de esas moléculas va a hacer que existan colisiones entre ellas. Y en esas colisiones las moléculas de mayor actividad, cuya actividad está reflejada en su temperatura, o su temperatura refleja su nivel de actividad, le van a transferir energía a las moléculas de menor temperatura, es decir, de menor actividad, y de colisión en colisión se irá transfiriendo la energía en forma de calor. La ecuación que se utiliza para describir el fenómeno de conducción se conoce como la ecuación de Fourier, donde Q punto, o la razón de transferencia de calor, es igual a menos una K, que no es la K del resorte del ejemplo que resolvimos, es una K que define una propiedad que se conoce como conductividad térmica. K por el área por la derivada de la temperatura con respecto a la dirección en la que debe fluir la energía. Es decir, si definimos un eje X, la manera en que varíe la temperatura a lo largo de ese eje indicará si la energía fluye en esta dirección o en esta dirección. Si tuviéramos, por ejemplo, una pared acá T1 y acá una pared a T2, si este es el caso, el calor debe fluir en esta dirección. Si esa dirección define una posición X, si T1 es mayor que T2, ¿qué signo debe tener de T de X? T va disminuyendo a medida que avanzamos en X, por lo tanto esto es negativo. Así que en ese caso este término es negativo, pero para poder indicar que el calor fluye en la dirección X positiva debemos agregar este signo negativo. Así que la razón de transferencia de calor por conducción es proporcional al área, proporcional al diferencial de temperatura y proporcional a K, que es la conductividad térmica y representa la habilidad de transferir calor por efectos moleculares. Si nuestro propósito es evitar la transferencia de calor, entonces vamos a buscar un aislante cuya conductividad térmica sea baja. Si nuestro propósito es facilitar la transferencia de calor,
tenemos varias opciones. Podemos incrementar la diferencia de temperatura, podemos incrementar el área, podemos buscar un material de mayor conductividad. Los diferentes casos tendrán diferentes limitaciones. Si queremos enfriar nuestro teléfono celular, no hay mucho que podamos hacer con el área. Tampoco podemos incrementar mucho la temperatura, pues los componentes de nuestro celular no son capaces de soportar cualquier temperatura. Entonces debemos buscar otras alternativas para facilitar la transferencia de calor. El segundo mecanismo de transferencia de calor es el de convección, y este involucra un fluido en movimiento. En la conducción, esto ocurre en sólidos o en fluidos en reposo. Esto significa que la conducción es enteramente por efectos moleculares. En la convección, donde hay un fluido en movimiento, la energía puede fluir o continuar fluyendo por efectos moleculares, pero el movimiento del flujo también puede transportar energía. El flujo, por ejemplo, una corriente de flujo recibe una cantidad de energía y se la lleva para otro lado. Así que en convección, la energía, además de ser transferida por efectos moleculares, es movida o transferida por efectos del movimiento del flujo. La razón de transferencia de calor por convección es nuevamente proporcional al área, es nuevamente proporcional a una diferencia de temperaturas y es proporcional a esta H, que representa el coeficiente de transferencia de calor por convección. Y en el curso de transferencia de calor uno se dedica al menos un mes a mes y medio indicando cómo obtener estos valores para el coeficiente de transferencia de calor por convección. El tercer mecanismo de transferencia de calor es el de radiación. Y como indica el recuadro, esta transferencia de calor es debido a la emisión de ondas electromagnéticas. Esa es una interpretación. Hay una interpretación donde se habla de emisión de fotones. La razón de transferencia de calor por radiación es nuevamente proporcional al área, es proporcional a la diferencia de temperaturas, pero en este caso es una diferencia de temperaturas elevada a la cuarta. Y en el módulo anterior, cuando discutíamos sobre la temperatura, decíamos que era importante decidir cuándo podíamos o no utilizar escalas relativas. En el caso de la convección, para esta diferencia de temperaturas no importa si usamos escala relativa, siempre y cuando la diferencia de temperatura sea lineal, no hay ningún problema con utilizar escalas relativas, aunque utilizar escalas absolutas siempre es una buena idea. En el caso de la radiación, la temperatura tiene que estar especificada en escalas absolutas. Una de las diferencias entre la radiación y los otros mecanismos de transferencia de calor es que dos objetos pueden intercambiar calor aunque no haya nada en el medio de ellos. La radiación no requiere que haya un medio en el medio. Sin embargo, el calor no puede fluir de aquí a acá por conducción si no hay colisiones moleculares en el medio. Si no hay moléculas en el medio, no podría haber conducción. Si no hay moléculas en el medio, tampoco puede haber transferencia de energía por efectos de un flujo. Sin embargo, en el caso de la radiación, de hecho, la radiación ocurre con mayor facilidad cuando no hay nada en el medio entre los objetos que intercambian calor por radiación. Y repetimos, como hemos mencionado, la razón de transferencia de calor siempre es proporcional a la diferencia de temperatura y siempre es proporcional al área. Y con esto vamos a concluir esta clase del día de hoy y concluiremos este módulo en las siguientes clases. Hasta la próxima.